Hola a todos y bienvenidos al canal de Mundo de Libros. Estamos en el primer vídeo ya oficial, digamos, oficial, ¿no? Del canal en el que vamos a meternos ya en materia con el primer libro de todos. Esta vez va a ser, pues el árbol de la ciencia, ¿no? Un libro que es, un libro que muchos se habrán leído por selectividad, ¿vale? Porque lo están pidiendo para selectividad y hay que leerse. Entonces, el árbol de la ciencia es un libro muy bueno, ¿no? Porque muchos se lo habrán leído ya por selectividad, ¿no? Porque básicamente hay que leérselo. Entonces, pero realmente mucha gente se lo lee obligada. En cambio es un libro muy bueno porque nos lleva a España, a la España desde hace 100 años, ¿no? Y pues nos representa, básicamente nos enseña cómo la gente pensaba en esa época, que era un poco había mucha incultura, había mucho caciquismo, pobreza, mucha brutalidad, machismo, ¿no? Había muchas cosas, había muchos males, ¿no? En España. Entonces Pío Baroja, que es el autor del libro, nos quiere enseñar, quiere hacer una crítica, a cómo era España en ese periodo de la historia de España que fue pues un poco malo, pues, un poco oscuro, ¿no? También. Entonces pues había como muchos males, ¿no? Entonces el libro principalmente es eso, es una crítica a la España de la época. Es un libro buenísimo, es un libro que yo me leí en verano de 2019, es decir, de este año pasado, para eso mismo, para selectividad. Y, de 2019. Yo al principio lo empecé a leer forzado, pero conforme iba avanzando, me iba gustando mucho, porque era como, es un libro que está muy bien, ¿no? Es un libro muy, muy bueno. Entonces, pues, me he decidido subir aquí la review, el resumen del libro, ¿vale? Porque, pues ya bien sea que, pues, quieras saber de qué va el libro y no tienes tiempo para leértelo, o no quieres leértelo, quieres directamente saber qué pasa y qué ocurre en el final y todo, pues te invito a que te quedes en este vídeo y lo descubras por ti mismo, ¿vale? Lo que he hecho ha sido, para este primer vídeo, he cogido y he narrado yo, desde mi móvil, muy cerca y sin eco, lo que viene siendo la historia, ¿vale? Y he ido poniendo fotos de fondo, ya lo vais a ver, ¿vale? No sé si voy a hacer así todos los vídeos, ¿vale? No lo sé. Esto es una prueba, pero igualmente voy a intentar que sea que resuma el libro de la mejor manera posible, y voy a intentar que sea un poquito ameno y que se entienda bien, ¿vale? Voy a ir resumiéndolo por capítulo, voy a decir, capítulo 1, capítulo 2, acto 1, acto 2, ¿vale? Entonces voy a ir así, ¿no? Un poco resumiendo todo, ¿vale? Entonces voy a ir un poquito, no rápido, pero sí que no me voy a intentar callar mucho para que el vídeo no dure tampoco ahí 20 minutos, 30 minutos, ¿vale? Sino que sea un poquito más ameno, ¿vale? Que no dure tanto. Así que nada, no me enrollo más y os dejo ya con el vídeo. Hasta otra. Bueno, pues vamos a empezar con el resumen del libro del árbol de la ciencia, ¿vale? Lo primero que tenemos que decir es que el libro tiene 7 partes, ¿vale? Y aproximadamente 53 capítulos, ¿vale? Y menos de 300 páginas, ¿vale? Parecen muchos capítulos, pero realmente los capítulos son así cortos y pues digamos que se leen muy bien, ¿no? Entonces, en total son 7 partes, que yo he resumido este resumen y este vídeo en las partes y no en los capítulos, ¿vale? Porque si no serían muchos capítulos a comentar y he preferido hacerlo por partes, ¿vale? Primera parte, segunda parte, y voy explicando todo lo que va ocurriendo en cada parte, ¿vale? Entonces, esa es la información que tenemos hasta ahora, ¿vale? Entonces, vamos a hablar sobre la generación del 98. Antes de nada, ya es que Pío Baroja pertenece a la generación del 98, la cual pues fue básicamente que perdimos las colonias americanas y España entró en una época de depresión. Y Pío Baroja lo que pretende con este libro es denunciar un poco la situación histórica española y todos los males que había en España, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la primera parte, ¿vale? Nos presentan a Andrés Hurtado, que es un estudiante de medicina, ¿vale? Este vive en Madrid con su familia, la cual digamos que no es la mejor familia que se podría tener. Alejandro es el hermano mayor de Andrés, las cuales no se llevan demasiado bien que digamos. Margarita, su hermana, tiene cierto afecto con ella y se llevan relativamente bien. Pedro es otro hermano que, pues está ahí ni fu ni fa. Luisito es el menor de los hermanos, el más pequeño y por cierto es el más débil físicamente. Esto último es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? El hecho de que es el más pequeño y
el más débil físicamente. Ahora después veremos por qué. Andrés y su padre no se llevan nada bien, ya que en casa con su familia se comporta fatal, voces, enfados, machismo y siempre de mal humor y quejándose por todo. Era un agarrado y egoísta, etc. Pero fuera de casa era un hombre fantástico y adorado por todos, lo que le llevaba a una doble personalidad bastante falsa que pues a Andrés no le gustaba ni le hacía ni pizca de gracia, ¿no? Ah, por cierto, en la familia está solo el padre con los hijos. Su madre murió unos años atrás, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues podemos deducir también que la relación con su familia en general no era nada buena debido a que siempre había muchas discusiones y pensamientos contrarios entre unos y otros. Andrés estudiaba en la Universidad de Madrid, ¿vale? La carrera de Medicina, la cual hizo con su amigo Aracil, el cual tenía un amigo llamado Montaner, que a Andrés Hurtado no le caía nada bien por su forma de pensar, sobre todo políticamente hablando, ¿vale? Digamos que Andrés era así como, más bien así de izquierdas, republicano, que no le gustaba la iglesia, y Montaner era como más bien de pensamiento monárquico, era más como de derechas, ¿no? De la época, hablando de la política de la época. Entonces, cuando empezaron a estudiar en la universidad, tuvieron que ser llevados del aula de medicina hacia otra aula de arquitectura debido a que no había aulas suficientes para dar las respectivas materias de la carrera, lo que reflejaba una gran miseria por parte de la educación y las universidades de la época. Esto quizás es una de las muchas críticas que el autor, Pío Baroja, hace a la España de 100 años atrás, ¿vale? Este libro consta de, bueno, pues varias denuncias o varias críticas que el autor hace a cómo estaba organizada la política, la sociedad, los pensamientos de España de hace 100 años, ¿no? Básicamente. Y esto es un poco el resumen de la primera parte. Vamos a pasar con la segunda parte. En esta segunda parte tenemos que destacar uno de los aspectos más importantes de la obra, y es el momento en el que a través de Julio Aracil Andrés conoce a una chica llamada Lulú, ¿vale? La cual es percibida ante los ojos de Andrés como una chica pues poco atractiva y para nada interesante. Es más, al principio le provocaba incluso rechazo. O sea, al principio a Andrés no le gustaba nada a esta chica, ¿no? Con el paso del tiempo, Andrés se va dando cuenta de que Lulú tiene una forma de pensar muy parecida a la suya y tiene unos razonamientos que son muy maduros y diferentes a lo que pensaba la mayoría de la gente en aquella época, ¿no? Es decir, establecieron una conexión mental más elevada de lo que Andrés pensaba en un principio, lo que le llevaron a empezar a charlar más a menudo, ¿no? Digamos. En esta segunda parte también vamos a poder observar cómo la mujer no tiene mucha importancia en esta época, ya que había muchísimo machismo y la mayoría de las mujeres pues no trabajaban, se quedaban en casa sirviendo a los hombres cuando llegaban de trabajar, ¿no? E incluso en los casos que había muchísima más miseria, hay mujeres que optaban por prostituirse. Sí, esa es la realidad de esa época de España, ¿no? Era una época así como muy oscura y había muchos males, ¿no? Había mucha incultura, había mucha pobreza, había de todo lo malo, ¿no? Entonces, pues, había veces que esa era la única salida que tenían, ¿no? Muchas mujeres y esa situación. Entonces, la tercera parte, centrándonos en la tercera parte ya, hay que comentar un aspecto importante, lo que ocurre dentro de la familia de Andrés Hurtado, y es que su hermano pequeño Luisito, el cual era más débil físicamente, recordemos que antes hemos dicho que era más débil físicamente, y llevaba enfermo un tiempo, le salió tuberculosis, ¿vale? Le salió la enfermedad de la tuberculosis a su hermano, ¿vale? En ese momento don Pedro, el padre de Andrés Hurtado, decide llevar a Andrés y a Luisito a Valencia a la casa de uno de sus tíos, ¿vale? Hermanos de don Pedro, ¿vale? Del padre de Andrés Hurtado, para hacer que el protagonista cambiase de aire y descansara del ambiente de Madrid, a la vez que Luisito se intentase recuperar de la tuberculosis, ¿vale? Tenía un doble objetivo, hacer que Andrés Hurtado se relajase, digamos, un poco se tranquilizase del ambiente de Madrid e intentar que Luisito se recuperase de la tuberculosis, ¿vale? Y efectivamente así ocurrió, Luisito mejoró, además Andrés descansó y se volvieron a Madrid de vuelta, ¿vale? Cuando terminan los exámenes finales de mayo de la carrera, se va a Burgos, ¿vale? Andrés Hurtado se va a Burgos para tratar de desconectar aún más. Sin embargo, cuando está allí le llega la terrible noticia de que su hermano Luisito ha fallecido por problemas de salud, ¿vale? Esto provoca un gran impacto en la vida y en las emociones de Andrés, ya que Luisito, bueno, pues era el con el que más confianza tenía y afecto, ¿no? Entonces, pues era como Luisito era el que más confianza y afecto tenía con la familia, de toda la familia con el protagonista, ¿no? Entonces, pues es un golpe duro para Andrés, ¿no? Y ya por último, en esta tercera parte, un pequeño detalle importante que podemos sacar de esta parte también es que mientras que Andrés estaba fuera de Madrid, no dejaba de contactar y hablar con Lulú, es decir, que cuando vuelva a Madrid seguirán reuniéndose sin perder el contacto, ¿vale? Esto es importante porque, claro, uno puede pensar, pero si se fue a Burgos y luego se fue también por ahí
¿Siguió hablando con Lulú? Sí, siguió hablando con Lulú y no perdió el contacto. Cuando volvió a Madrid, pues siguieron hablando y siguieron conversando, estuvieron estando juntos, ¿vale? Vale, vamos a adentrarnos en la cuarta parte y aquí atención, por favor, porque esta parte es complicada, ¿vale? Bueno, es complicada, sí. A ver, esta parte quizás es la más difícil de entender y la más aburrida, entre comillas, debido a que la mayoría de la parte 4, Andrés empieza a tener unas conversaciones filosóficas con su tío Iturrioz, ¿vale? Toda esta filosofía que está presente durante esta parte de la obra es la influida por los filósofos Kierkegaard y Schopenhauer, ¿vale? Son dos filósofos que, bueno, pues las ideas de la filosofía fueron introducidas en este libro y están en la parte 4, ¿vale? Del libro. Por lo tanto, si eres un lector joven que se está preparando para la selectividad y lee esta parte del libro, posiblemente no entienda absolutamente nada, ¿vale? Si tienes más conocimiento sobre el tema, pues a lo mejor sí, pero si no te va a resultar bastante complicado, ¿vale? Así que, bueno, aquí estoy yo para resumirte un poco lo más importante, ¿vale? Bueno, ya digo, sin embargo, no todo en esta parte es importante, ya que se centran mucho en filosofar en general. Lo verdaderamente importante aquí ocurre en el capítulo 3 de esta parte, en la que se habla del motivo o de la razón de por qué el libro se llama El árbol de la ciencia. Y es básicamente que el título de la obra procede del primer libro de la Biblia, el Génesis, en el que se narra que Yahvé, después de crear al hombre, lo deja en el Edén, donde hay muchos tipos de árboles hermosos, ¿vale? Entre ellos el de la vida, el de la ciencia, del bien y del mal, ¿vale? Y le dice que no debe de comer de este último porque si no moriría, ¿vale? Según Andrés, la ciencia es básica y fundamental para el desarrollo humano, pero su tío cree que la verdad es mala para la vida, por lo que la vida es peor cuanto más se sabe. Iturrioz le dice que si come del árbol de la ciencia, le hace sentir al hombre como un dios y le puede llevar a su propia destrucción. Su tío le explica que para conocer la vida, la ciencia puede ser más un problema que una ayuda y que es mejor que viva la vida y que no espere nada de la ciencia. Sí, me he trabado un poco y lo he tenido que leer porque es complicado, ¿vale? Eso no me lo puedo aprender yo de memoria. Entonces lo he tenido que leer, ¿vale? Básicamente, os lo resumo así rápido. Básicamente el libro se llama así debido a que en un fragmento de la Biblia, del Génesis, ¿vale? Se narra que, bueno, pues había como distintos árboles así muy hermosos, ¿no? Entre ellos estaba el árbol de la vida, el árbol de la ciencia. Y pues el señorito Andrés Hurtado dice que es necesaria la ciencia para vivir, ya que ha hecho unos descubrimientos muy buenos, ¿vale? Sin embargo, su tío Iturrioz, ¿vale? Le dice que no, que es mejor vivir sin saber, porque cuanto más sabes, más infeliz eres, ¿no? Entonces te puedes arruinar tu propia vida. Entonces es mejor no centrarse en la ciencia, ¿vale? Según dice su tío Iturrioz. Sin embargo, Andrés Hurtado dice lo contrario. Andrés Hurtado dice que es mejor saber, y cuanto más saber mejor, ya que la ciencia nos da pues unos conocimientos muy avanzados y muy buenos, ¿vale? Entonces, sí, es un poco complicado, pero si no has entendido bien esta parte, pues retrocede unos segundos y vuelve a escucharlo de nuevo, ¿vale? Así que aclarado esto, continuemos con la quinta parte, ¿vale? En la quinta parte, Andrés, una vez finalizados sus estudios, solicita una plaza de médico y es llevado a Alcolea del Campo. Allí tuvo unos enfrentamientos con el médico de campo que había en la ciudad, en el pueblo ese, ¿no? Y que le reprochaba a Andrés que él había estado trabajando de médico como 30 años y Andrés llegó sin nada de experiencia allí, como sin nada, a robarle el puesto de médico, ¿no? Y este fue con la intención de poner a la gente en contra de Andrés, ¿vale? El médico intentó poner en contra a toda la gente, ¿vale? En ese mismo pueblo, Andrés le va a echar en cara a toda la población todo lo malo que había en la sociedad española del momento, como por ejemplo que eran unos incultos, unos ignorantes, el hecho de que les dé igual que les sometan por la persona que lleva el pueblo, el machismo que había, en fin, todos los males de España. En esa parte, pues Andrés se los va a reprochar a toda la población, ¿vale? Después de que Andrés haya dejado clara su opinión y haya pasado unos días allí, vuelve a Madrid. Y ahora sí nos adentramos en la sexta parte, en la penúltima parte ya del libro. En esta parte explica cómo Julio Aracil, que estaba trabajando para Montaner, monta su propia clínica, ¿vale? Julio se casa con otra mujer, Julio Aracil, ¿vale? Sin embargo, dentro de un tiempo, por alguna razón, la prostituye, ¿vale? Pues imaginaos cómo estaba, ¿no? La época y todo el romanticismo, ¿no? Bueno, y en esta parte realmente no ocurre nada así mucho más interesante que esto. Sin embargo, hay que destacar que Andrés empieza a hablar con Lulú sobre temas románticos y sobre amor. En un principio estaban distantes y no se atraían el uno al otro. Sin embargo, con el tiempo veían los dos que estaban restableciendo una relación más cercana. Van cogiendo feeling y a Andrés le acaba gustando su forma de pensar en general, hasta que Andrés acaba pidiéndole matrimonio
a Lulu. Y por último ya la séptima parte en la que, bueno, pues se desvela ya el final del libro y pues es una de las partes más importantes junto con las 4 quizá y la 1, ¿no? Son como unas partes así importantes porque en esa última parte del libro podemos observar cómo Andrés y Lulu se casan por la iglesia, a pesar de que Andrés no es religioso, ¿vale? Se casan y un tiempo después Lulu cae enferma y cuando este se recupera le dice a Andrés que quiere tener un hijo. Este, dudoso al principio, acaba aceptando la idea de tener descendencia, ¿no? Esta idea en principio les acaba pareciendo pues una buena opción, ¿no? Y una buena idea. Sin embargo, debido a la pésima sanidad que se daba en España en aquellos años, hubo un problema con el parto y con el cordón umbilical y fallecieron Lulu junto con el bebé. Esa misma noche, pues debido a la gran depresión que él tenía por la muerte de Lulu y su hijo, Andrés acaba por suicidarse envenenándose con un producto llamado aconitina, que es una sustancia derivada de una planta nociva para el organismo humano, ¿vale? Es decir, estaba esa misma noche que enterraron a Lulu, pues nuestro protagonista Andrés Hurtado, pues se envenenó con una sustancia que tenía, pues estaba en la cama llorando y pues al final así acaba uno de los libros de selectividad del árbol de la ciencia, ¿vale? Entonces, ¿qué os ha parecido? Está, bueno, pues es un final un poco así violento, ¿no? Y un poco macabro. Pero es realmente, claro, tú lo lees eso, cuando tú lo lees dices, joder, o sea, eso no habría pasado hoy en día, porque hoy en día no pasan esas cosas, ¿vale? Sino simplemente ha sido pues por la mala sanidad y pues porque no hay una buena situación, no hay higiene, no hay medidas por si ocurren problemas con el embarazo. Entonces hoy en día eso es muy difícil que ocurra. Entonces pues Pío Baroja, el autor, que pensaba también de una forma similar a a Andrés Hurtado, pues quería dar un poco su punto de vista su punto de vista y su opinión sobre cómo estaba España y quería hacer una crítica sobre todo a la situación española, ¿no? Entonces, este ha sido el resumen del libro del árbol de la ciencia, lo he hecho lo mejor que he podido y he intentado poner así un poco fotos ilustrativas para que se quede mejor la historia relacionada con lo que estoy hablando y espero que se haya escuchado lo mejor posible y me haya expresado lo mejor posible también y a todo el que haya visto este vídeo que le haya sido útil para selectividad por si quiere simplemente leer, o sea, por si no quiere leérselo y quiere saber qué ocurre en toda la obra, pues aquí ha tenido el vídeo, ¿vale? Y lo he intentado expresar todo de la mejor manera posible y de una forma súper completa, lo más completa que he podido. He recopilado información de muchos sitios y este ha sido el resultado, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo que supongo que será con otro libro de selectividad o ya veremos, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!